nuestros seguidores del fanpage de la Universidad del Pacífico. Les saluda Pilar Olivo y en esta nueva edición de Mesa UP vamos a conversar con Carlos Parodi, docente de nuestra escuela. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Gracias, Carlos, por acompañarnos en esta edición virtual de Mesa UP. El tema que vamos a tratar va a ser acerca de cómo se está viendo afectada la economía y el empleo en nuestro país con todo esto de la pandemia. Vamos a ir desde un punto macro a un punto micro que creo que es de interés para todos. Carlos, como una primera pregunta, ¿qué está ocurriendo ahora con la economía peruana? ¿Qué sectores se están viendo más afectados? A ver, lo primero que hay que tener claro es que los impactos económicos se originan en las medidas de contención que se están tomando contra la propagación del COVID-19. Esas medidas han incluido básicamente una cuarentena, el aislamiento social dictado por el gobierno, que se ha extendido por un total, si sumamos todos los días de cuarentena, por 40 días. El principal problema que ahí aparece es que se tiende a romper la cadena de pagos. Y esto hay que explicarlo porque estos tienen el corazón del problema. Imagínense que tienen ustedes un restaurante pequeño. ¿Qué hacen todos los días? En la mañana temprano van al mercado mayorista o van al terminal, dependiendo del giro de restaurante que tengan, compran una serie de insumos, compran. Quiere decir que en ese momento le pagan a sus proveedores, los mayoristas, un monto de dinero con el cual compran las cosas que necesitan para hacer sus almuerzos. Noten que hay un primer eslabón de la cadena, un pago de una persona a otra persona. Luego, esta persona lleva sus insumos al restaurante y ahí prepara los platillos, prepara lo que es su menú. Los clientes van y pagan por almorzar. Pagan significa que le entregan dinero a este pequeño empresario. Este pequeño empresario, a su vez, con el dinero que tiene, lo que hace es pagarle a sus trabajadores y al otro día vuelve al terminal o al mercado mayorista para comprar nuevamente insumos. Noten que en los dos extremos, para que una persona tenga dinero para poder gastar en un restaurante es porque tiene ingresos. Y por otro lado, cuando el dueño del restaurante le compra al vendedor del terminal o del mercado mayorista alimentos, le paga. Y a su vez esas personas con ese dinero compran otras cosas y esas compran otras cosas. La unión de todos esos eslabones se llama cadena de pagos. Lo que está pasando con la economía es que esa cadena de pagos se está interrumpiendo, porque lo que no hay que olvidar es que lo que es gasto para una persona es ingreso para otra persona. Entonces, si yo rompo ese enganche, ese eslabón entre los dos, o se rompe por razones obvias, por lo que estamos viviendo, entonces la economía empieza a desplomarse. Eso es exactamente lo que está pasando. Ahora, ¿qué sectores están más afectados? Pues aquellos en este momento que no se dediquen a servicios esenciales, ¿no? Porque los servicios como alimentación, por ejemplo, están funcionando. Quiere decir que la cadena que va desde del agricultor hasta la bodeguita de la esquina o el mercado al cual compramos, esa cadena sí está funcionando. Pero prácticamente es la única. El sistema financiero está funcionando, bancos están funcionando. Esos son los que no se están viendo muy afectados. Pero el resto realmente no la está pasando bien, Pilar. Y, Carlos, ¿y cómo está respondiendo el gobierno peruano a eso? Aquí te añado una pregunta más acerca de qué también está haciendo América Latina y realmente si es factible para nosotros hacer esta comparación entre países, entre medidas, teniendo tan distintas economías. Es una buena pregunta. Es difícil hacer la comparación, pero cuando uno mira qué medidas se han tomado, las medidas comienzan a parecerse unas con otras, a excepción de probablemente Brasil, que ya no le ha tomado mucha importancia, parece, al tema, y parece que tampoco México. Pero la gran mayoría de países sí está tomando medidas similares, y los impactos sobre toda la economía están siendo similares. Más adelante podemos hablar de proyecciones. Sí se puede hacer la comparación, sí hay un desplome, no solo de las economías en América Latina, sino en todo el mundo. Es un desplome de la economía mundial no visto hace más de 100 años en tiempos de paz. Nunca visto. Y
Carlos, aquí te añado una pregunta quizá y que quizá lo podríamos profundizar y unirlo un poco más a este tema de las medidas que van tanto a trabajadores dependientes e independientes, pero ¿qué tanto nos está costando ahora tener un alto índice de informalidad? A ver, la informalidad realmente es, la dificultad de la informalidad se puede ver desde dos puntos de vista. Lo primero es que más del 70% de los trabajadores en el Perú son informales. Y como consecuencia de ello viene el segundo problema. Si yo quiero ayudar como gobierno a alguien, tengo que primero identificarlo. Pero no existe, por así decirlo, una base de datos informales. Entonces, quieres ayudar a alguien que no identificas. La opción inversa es que los informales se inscriban en determinados padrones para que puedan recibir ayuda del gobierno. Entonces es muy importante el tema de la informalidad, porque sí, ahí si nos comparamos con otros países, sí tenemos una dificultad. No hay cómo identificarlos, no sabemos dónde están, creemos saberlo, pero directamente no hay cómo, lo que en economía se dice focalizarlos, es decir, ubicarlos a cada uno de ellos. No tenemos base de datos, deberíamos usar el censo de 2017, por ejemplo, que alguna pista nos tendría que dar, pero no se está usando hasta ahora o en muy baja magnitud, ¿no? A todos nuestros seguidores los invito también a seguir dejando sus preguntas. Carlos nos va a apoyar muchísimo en este programa. Y ahora nos vamos al otro extremo, al lado formal. Okay. Centrándonos un poco en el empleo. Sí. A ver. ¿Cuáles son los empleos? ¿Qué sectores se van a ver más afectados? Sí, mira, a ver, la previsión de caída de empleo formal en este primer semestre del año es más o menos de 700.000 empleos formales menos. Es una cantidad realmente enorme. Y uno lo puede ver desde dos puntos de vista. El punto de vista A, es decir, por ejemplo, las empresas hacen mal, deberían pagar a los trabajadores, para eso hay derechos de los trabajadores, y toda ese sustento legal que es correcto. El gran problema, y en lo que hay que pensar es en lo siguiente, este es el otro lado de donde hay que ver las cosas. Si las empresas pequeñas, medianas, grandes, no reciben ingresos, ¿de dónde sacarían dinero para pagar a los trabajadores? O sea, lo que quiero que les quede claro es que esto está por encima de un problema puramente legal o de demandar a la empresa. Finalmente, si la empresa quiebra, ¿a quién demandas? O sea, las quiebras están ocurriendo. Entonces, es justamente ante ese problema, para que eso no ocurra, que se ha lanzado el Plan Reactiva Perú. El Plan Reactiva Perú es un plan combinado entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva, que básicamente consiste en que el Banco Central le coloque a los bancos comerciales liquidez, esto es soles, les coloque 30.000 millones de soles para que los bancos comerciales le presten a las empresas de cualquier tamaño que requieran el dinero hasta por un 98%, con la idea que usen ese dinero para poder pagarle a los trabajadores. En los últimos, y digamos la cadena de pago se rompa menos y al mismo tiempo los trabajadores tengan un ingreso que de otra manera no tendrían. O sea, el BCR y MEF estarían reemplazando a los a la cadena de pagos. En los últimos días ha salido todo un tema respecto de que los bancos están cobrando 8%, van a cobrar 7, 8. Por favor, no nos guiemos de rumores. Lo que va a pasar es que el Banco Central de Reserva va a subastar este dinero. Me explico. El banco, para ponerlo muy en simple, más allá de detalles, lo que va a hacer el BCR, el Banco Central, es preguntarle a cada banco: señor banco, ¿usted qué tasa de interés le va a cobrar a los clientes? 3, 2, 4, 5, lo que fuere. Entonces el Banco Central va a escoger aquellas tasas que sean más bajas, que se presumen deben estar en torno de 2%. No es que el BCR vaya a fijar la tasa, lo que el BCR va a hacer que los bancos, las cajas, compitan entre ellas para que puedan colocar una tasa de interés menor. Y ojo, estos préstamos son con el respaldo o aval o garantía del Ministerio de Economía y Finanzas. En castellano, si el empresario no puede pagar y demuestra que realmente a pesar del préstamo no puede pagar, entonces el Ministerio de Economía asume. El banco simplemente no va a perder. Carlos, ya estamos recibiendo algunas preguntas. A ver, claro.
Vamos a trabajar algunas y luego nos vamos con la siguiente pregunta que habíamos coordinado nosotros dos. Excelente. Respecto a las personas en el tema de sus ingresos y ahorros, ¿qué medida deben de tomar las personas en estos momentos? ¿Ahorrar en soles, en dólares, comprar activos o venderlos? A ver, lo que creo es que cuando hay una situación de pánico o psicosis, por ponerle un nombre como lo que hay ahora, no es conveniente tomar decisiones porque uno tiende a equivocarse. Digamos, las decisiones en última instancia tendrían que tomarse si es que necesito el dinero para comer. Y estoy siendo exagerado, pero quiero que se vea de esa manera. Si es el dinero para comer porque no tengo que comer, sí hay algo que hacer. Pero si por definición una persona que no tiene que comer tiene ahorros, entonces tiene que usar los ahorros. Si tiene activos, depende del activo que tengas. Por ejemplo, si tienes un departamento, no es conveniente venderlo ahora porque los precios están bajos. Si tienes un auto, no es conveniente venderlo ahora porque los precios están bajos. Entonces, lo que tiene que pasar y va a ocurrir en los siguientes días es que el gobierno va lentamente a reemplazar aquel ingreso que ustedes que me están escuchando no tienen como consecuencia de la interrupción de la economía, pero va a ser reemplazado. Ciertamente es un reemplazo temporal, hasta el 27 de abril, en que parece que lo que viene es una cuarentena parcial o restrictiva, pero no una cuarentena como la que estamos viviendo ahora. Es decir, yo quiero dejar en claro una posición para que no se me entienda mal. Yo entiendo que la mayoría de personas lo que necesita hoy día es comer. Eso para mí está claro y eso no se negocia. Lo que tenemos que ver es de dónde sale el dinero, porque en economía uno aprende que muchas de las cosas que uno hace en el corto plazo tienen un efecto en el mediano plazo. Tiene un efecto que puede contrarrestar el efecto positivo que planteaste inicialmente. En la economía muchas veces lo que se cree que funcionaría no es lo que realmente funciona. Hay que tener mucho cuidado con las propuestas por los efectos que tienen después. Siempre hay que aprender a pensar en el después. Yo sé, ustedes me dirán, claro, porque usted tiene que comer. No, pero yo me pongo a pensar en el caso de todos. La pregunta concreta es, ¿qué cosa conviene hacer? Bueno, si tienes ahorros, no te deshagas de ningún activo, porque los venderías en un momento en el que los precios están en el suelo. Hay que esperar que suban, ¿ok? Si no tienes ahorros y no tienes ninguna opción de reinsertarte como fuere en el mercado laboral, mi sugerencia es esperar el apoyo del gobierno. Si son independientes, por ejemplo, se pueden inscribir en un padrón que hay para que el gobierno vaya en su auxilio. Y recuerden que esto es hasta el 27 porque de ahí se van a levantar varias actividades que no impliquen un contacto cercano entre las personas. Entonces, sí es un mal momento para todos, claro que lo es, pero lo es para todos en el mundo. O sea, no es que Perú tenga algo en particular. Es más, si tiene algo en particular, es que está mejor posicionado que otros países. Y creo que también tenemos que ser muy conscientes de que esta situación es completamente excepcional. O sea, y como lo acabas de decir, hay cosas que normalmente no funcionarían, pero hay cosas que quizá en estos momentos sí lo van a hacer. Exactamente, Pilar. Ese es un punto sumamente importante. Hay que entender que esta situación es única en los últimos 100 años o más. Quiere decir que ninguno de lo que estamos conversando acá lo hemos vivido, ni tampoco lo han vivido nuestras autoridades de acá ni de ninguna parte del mundo. Lo que trato de decirles es que nadie sabe cómo enfrentar a este problema enorme. Nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, se están tomando medidas, como ustedes pueden ver, a veces a marcha atrás en algunas, se mejoran otras, porque no se sabe qué hacer. Hay que ir ajustando las piezas conforme notamos los problemas en la práctica, porque uno de los elementos claves para responder a una situación como esta es exactamente la rapidez, porque tenemos que evitar que se desplomen los ingresos de las personas. Y por eso es que el MEF entra vía bono y vía otras variantes para intentar reemplazar ese ingreso que no se está teniendo. Pero quiero insistir en un punto más. Todo esto es temporal, no es para siempre. No usemos esto para vender el auto, por ejemplo, para poder comer. Tratemos de evitarlo, por favor, todo lo que se pueda, porque esto va a pasar como han pasado todas las pandemias en la historia de la humanidad. Entonces, lo que sí debemos decir que se requiere más rapidez por parte del MEF y de las alcaldías para llegar a todos.
Pero esto muestra que en realidad, pues, el desorden en el cual vivimos siempre, el grado enorme de informalidad que hay, dificulta llegar a todos. Eso no es ningún secreto para nadie, simplemente. Inclusive para la entrega del bono, hay muchas personas que lo necesitan, pero que no lo están recibiendo. Hay fallas en los sistemas de focalización. Entonces, hay que ser más propositivo en esto de acá. Después criticaremos cuando pase, pero mientras tanto hay que salvar vidas. Eso es lo que hay que hacer. Carlos, vamos con una pregunta más antes de la pregunta del programa, que es, una vez levantada la cuarentena, ¿qué lineamientos debe de tener el Ejecutivo? A ver, esa pregunta es muy interesante. La primera es que la levantada de la cuarentena no significa que de un día a otro vamos a poder recuperar nuestra vida normal, por así llamarla. Primero hay que ver qué tipo de actividades son las que el Ejecutivo va a dejar que se puedan hacer. De hecho, no todas. Todas aquellas que implican aglomeración de personas, de hecho, no van a ser posibles todavía. ¿Ok? Y esto está amarrado a otra cosa. Si esto no va a ser así, quiere decir entonces que el Ejecutivo va a tener que seguir apoyando a aquellas personas que todavía no van a poder hacer sus labores. Una propuesta que podría servir es la siguiente. En las empresas o en los lugares donde haya mucha aglomeración, se pueden hacer 2 turnos de 4 horas cada uno. De tal manera que, digamos, vas 4 horas a tu trabajo y las otras 4 es teletrabajo. O sea, te llevas a casa lo que puedes hacer desde casa. Y viceversa, otros hacen las cosas en la mañana y se llevan en la tarde, van en la tarde a su trabajo. ¿Por qué sugiero esto? Porque si lo que queremos es evitar que las personas estén cerca una de las otras, tenemos que evitar eso. Hay que evitar las aglomeraciones, porque recuerden que el problema no está en salir o no salir. El problema está en estar separado de los demás. Por ende, cuanto menos aglomeraciones tengamos, menos posibilidad de contagio habrá de este COVID-19. Carlos, nosotros habíamos acordado tocar el tema de qué lección nos deja la pandemia, pero antes de tocar ese tema, me gustaría hablar un poco del tema de las AFP, ya que estamos recibiendo muchas preguntas. Y quizá la principal es si se recomienda el retiro de la AFP en el caso de la propuesta del Ejecutivo de los 2.000 soles, y también qué opinas acerca de esta propuesta del 25%. A ver, en el caso de los 2.000 soles, claramente la recomendación es sí hay que retirar. ¿Por qué? Quiero explicar exactamente por qué. ¿Cuál es la racionalidad detrás de todo esto? Lo que se presume es que aquellos que van a retirar los 2.000 soles son personas que no cotizan o no contribuyen con su fondo hace 6 meses. ¿Ok? Por lo tanto, la presunción que está detrás es que han dejado de ser dependientes y han pasado a ser independientes. ¿Ok? En ese caso, sí podríamos entender que está justificado sacar los 2.000 soles. Pero aquellos que, como es mi caso, y me pongo yo como ejemplo, tenemos un sueldo mensual y por ende una contribución mensual a las AFPs, la respuesta es no sacar ni siquiera 0,5%. ¿Por qué razón? Porque implicaría sacar el dinero en una coyuntura en la que los precios están bajando. Si te dicen saque el 25%, no te engañen. Una cosa es el 25%, digamos, de 100, pero ahora ese 100 es 80. Por ende, lo que vas a poder sacar hoy es menor. Mensaje, las ganancias y las pérdidas no ocurren, así muchos insistan por las redes de otra manera, no ocurren a menos que saques el dinero. Una persona que hoy tiene, por ejemplo, no sé, pues 25 años o 30 años, le faltan 40 para jubilarse. En esos 40 habrán caídas como estas y subidas, porque son inversiones de largo plazo, no son inversiones de corto plazo, son para tu jubilación. Una cosa es decir, es que ahora tengo que comer y por ende necesito, ok, saca tus 2.000 soles, pues entonces. Pero no saques el 25% si es que tienes cómo enfrentar esta situación de acá. Tenemos que ser un poco conscientes que el mundo como un todo está sufriendo una caída en el gasto de todos porque todos tenemos menos ingresos. Pero, digamos, no es culpa de nadie, es decir, es una pandemia, es como una economía de guerra, literalmente. Entonces, mi consejo es, quienes tienen fondos y aportan a las AFP, como es mi caso, tendría que estar prohibido sacar el dinero. Prohibido.
Porque si aportamos todos los meses, quiere decir que tenemos un sueldo todos los meses. Entonces, si lo tenemos, hay que guardar para nuestra jubilación. Aquellos que no lo tienen y que han aportado esporádicamente hasta hace 6 meses, van a poder sacar 2.000 soles. No hay problema. Esa es mi sugerencia. Carlos, nos han hecho una pregunta acerca del plan Reactiva Perú. A ver. Nos quieren saber si lo puedes explicar en unos pocos minutos. Por supuesto. Y qué tan bien estructurado está realizado por ahora. A ver, el plan Reactiva Perú es un plan hecho en forma conjunta entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Es el programa más ambicioso de la historia del Perú para rescatar a la economía. ¿En qué consiste? Entre otras cosas. Pero ¿cuál es el elemento básico? El Banco Central va a colocar 30.000 millones de soles en los bancos comerciales para que estos presten a empresas que están en dificultades en este momento con la garantía del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero la primera parte de la explicación es, si la empresa por A, B o C no puede pagar, el Ministerio de Economía asume, con lo cual es un préstamo sin riesgo para el banco. Segunda cosa, ese dinero no se puede usar, por ejemplo, tú puedes decir, ok, voy a sacar el dinero que necesito para pagar mi deuda que tengo de mi auto. No, no se puede para eso. El único objetivo es a empresas, y si quieren ser más específicos, a empresas que a su vez van a usar el dinero para pagarle a los trabajadores. Quiere decir entonces que el destino de esa inyección de dinero somos los trabajadores. Y eso hay que tenerlo claro. Uno puede pensar y leer en cosas distintas. También se habla, por ejemplo, ve a los bancos, es para favorecer a los bancos, y es para que ellos te cobren el interés que quieren, porque ya arman toda una explicación, especialmente algunos políticos, y lo digo abiertamente, que lo que quieren es confundir a la población. Les voy a explicar cómo va a funcionar. El Banco Central no es que vaya a decir, ok, al Banco A le pongo, de los 30.000 millones le pongo 1.000, al otro 2.000, al otro... No, así no es. El Banco Central va a preguntar a cada banco, ¿qué tasa de interés cobrarías tú? Cobraría 4 al banco A, perfecto. Banco B, yo cobro 3, me quedo contigo. Caja Municipal X, ¿tú cuánto? Yo 1, me quedo contigo. Y de esa manera, lo que va a hacer es que por una competencia forzada desde el Banco Central, la tasa de interés llegue, estoy totalmente seguro, a menos de 2% al año. Así que, por favor, limpiemos rumores que se han originado, creo, en mala fe, por un lado, y por otro lado, porque, como les dije hace un rato, este tipo de programas se van corrigiendo conforme vas enfrentando las dificultades, porque nadie está preparado frente a esto. Están respondiendo lo más rápido que se puede, pero hay errores, por supuesto, se corrigen los errores, pues. Primero se dejaba, por ejemplo, el Banco Central o el MEF iba a garantizar el 80% de sus préstamos. Ya, ahora va a ser el 98% de sus préstamos. ¿Ok? Quiere decir que para la empresa no hay pierde. Una vez que esto se ponga en marcha, no hay ninguna razón para que una empresa no pueda pedir ese préstamo y pagar a sus trabajadores. ¿Ok? Naturalmente, en esto hay que ser solidarios. Hay que neutralizar la posibilidad de que el empresario pida el préstamo, se quede con el préstamo guardado y haga quebrar la empresa y diga, pues quebró. Ya aquí hay un llamado a la solidaridad de las personas y a la empatía y a cada uno, ¿no? Si te están dando el dinero es para decirte, no queremos que tu empresa quiebre. Toma tu capital de trabajo, mientras tanto, hasta que empieces a operar. Y luego págalo a todos tus trabajadores. De eso se trata. Carlos, nos han hecho una pregunta acerca de qué va a suceder con el Perú y su comercio exterior. Y sobre todo teniendo en cuenta que nuestros mayores destinatarios son China y Estados Unidos. Sí. Bueno, dos cosas tengo que decir ahí. Lo primero que tengo que decir es que lo que va a seguir cerrado por un tiempo más, de acuerdo con lo que el gobierno ha dicho, son los aeropuertos. Porque lo que genera el contagio es la cercanía entre personas. ¿Ok? Que vayan personas de acá al exterior o que vengan del exterior acá, puede ser un motivo de rebrote. Eso va a estar cerrado. Pero lo que es comercio internacional, que entra vía puertos en grandes containers, eso no está cerrado. ¿Ok? Hay que afinar los problemas que hay ahí, sí, pero eso no está cerrado. En el campo positivo, por ejemplo, podemos decir que hoy día ya hemos visto escenas de la ciudad de Wuhan, donde se originó el tema del coronavirus, volviendo totalmente a la realidad, o sea, volviendo a la normalidad total. ¿Y saben por qué insisto en esto? Porque esa ciudad es una ciudad industrial.
no es una ciudad, digamos, agrícola, es industrial, y nos compra muchísimo cobre. Entonces, ese sí puede ser una primera línea, por ejemplo, de tener una esperanza de una recuperación que no demore tanto, ¿ok? A esto hay que sumarle, Pilar, ¿sabes qué? Lo siguiente, cuando se levante la cuarentena, va a ser natural que la gente tenga miedo a comprar y otros tengan miedo a producir. Tú cuando vayas a comprar algo vas a decir, pero ¿quién habrá tocado este producto? ¿Quién lo habrá agarrado? Es normal, somos humanos, nos queremos cuidar, ¿ok? Por eso es que no se espera una reactivación tan rápida, hasta que la gente vuelva a confiar. Eso toma tiempo, como en cualquier vinculación entre seres humanos. Toma tiempo retomar la confianza. Y por eso es que el año 2020 no es un buen año, y eso no estoy descubriendo nada al decir eso, ¿no? Carlos, te quería hacer ahora, ya que tocamos este tema tan a nivel general y lo que podría pasar en nuestro país, de qué lección nos va a dejar esta pandemia y también cómo va a ser o qué oportunidad va a tener nuestro país en esta nueva economía que se va a crear. Gracias, Pilar. Muy buena pregunta y muy bien llamada nueva economía. Ese es el nombre exacto. Yo creo que la principal oportunidad, desde el punto de vista de lo que hemos visto, es que Perú necesita hacer una serie de reformas, llámenle cambios, profundos en una serie de sectores para que funcionen como deberían funcionar. Quisiera nombrar tres que van a ser bien obvios. El primero es salud. Estamos viendo la ausencia de camas en hospitales, la ausencia de mascarillas para muchos médicos que se juegan la vida en la primera línea de batalla. Entonces, reforma en el sector salud, lo que implica más dinero a salud y mejor gastado. Hay que reorganizar el sistema de salud. Dos, más dinero y reorganización del sistema de educación escolar en el Perú. Digamos, esta es la oportunidad. Tres, reforma completa del sistema de pensiones. Y acá incluyo ONP, AFPs y pensión 65. Hay que pensar en una reforma integral. De alguna manera, sin querer por esto ocupar a nadie, ni mucho menos, hoy día estamos pagando el costo de no haber hecho reformas en los últimos 20 años. Desde el gobierno del señor Toledo en adelante, ni las presidencias, ni los congresos realmente han intentado hacer algo por salud, educación y pensiones. Seamos honestos, es la verdad. Entonces, creo que para convertir esta crisis en oportunidad y usar la principal lección, tenemos que sacarla de las falencias que hemos visto. Las AFPs, uno dicen 25%, y por mencionar una cosa casi anecdótica, cuando leí el proyecto de ley, me preguntaba, ¿y por qué no 24%? ¿Por qué no 31.5%? ¿Por qué no 8.7%? O sea, el porcentaje es totalmente sacado bajo la manga. Entonces, no digo que esté mal ni bien, solamente digo que lo precipitado no es bueno. Tenemos que reformar todo y, por ejemplo, yo sé que el tema de las AFP es un tema sensible, pero ¿qué tipo de cosas tienen que mejorar? Tienen que cambiar. Cosa número uno, que la comisión que cobran las AFPs siga a la rentabilidad. Castellano, si la rentabilidad de las AFP sube, está bien que suba su comisión. Si la rentabilidad de las AFP cae como ha ocurrido ahora, debería caer su comisión, que no ha ocurrido. O sea, la comisión hay que hacerla dependiente de la rentabilidad. Segundo, hay que promover más competencia entre distintos sistemas de pensiones. O sea, por ejemplo, que quepa la posibilidad que tú quieras que tu fondo esté en un fondo de pensiones suizo, por ejemplo, por decir cualquier cosa, que se puede hacer. Tercero, tendría que estar asegurada una pensión mínima. El cálculo que hice personalmente fue bajo ciertas suposiciones, que una persona que ha aportado entre 8 y 10 años a la AFP debería recibir como mínimo, pero como mínimo, el equivalente a un salario mínimo, y no las pensiones que vemos hoy en la ONP, por ejemplo, y también en las AFPs de 100 o 200 soles, que son una vergüenza, pues simplemente. Ese tipo de reformas tienen que hacerse una vez que esto pase, porque ahora estamos viendo lo urgente, pero no hay que dejar de lado y no hay que caer en la complacencia, que ya veremos, no. Apenas termine esto, hay que empezar estas reformas, ya una invocación al Congreso, una invocación a la presidencia del país, a que esto comience, y si no se acaban, que esas reformas sean continuadas por el gobierno que viene, porque finalmente de lo que se trata es que nosotros elegimos autoridades para que gobiernen en favor de nosotros. Entonces, hay que hacer los cambios. Y Carlos, acá vemos qué tan ligada está también la voluntad política, ¿verdad? O sea, de tantos años sin haber... Igual yo creo que este es el peor momento quizás para buscar culpables. Sí, coincido. Pero coincido contigo en que lo que hemos notado en los últimos 20 años
es que realmente lo que llamamos clase política, independientemente del color político, independientemente de la inclinación que cada uno tenga, todas son respetables. La clase política como un todo no se ha comportado a la altura de las circunstancias. Y esa es la principal lección que tenemos que sacar. A lo mejor esto implicaría pensar, no sé, en cómo elegir congresistas. Hay que soltar la imaginación. ¿No? Recuerden que en estas circunstancias es cuanto más pesa la imaginación sobre los conocimientos. Hay que imaginar soluciones. Hay que pensar cómo hacemos. Porque lo que está claro es que el Congreso que ahora ya está funcionando no es un Congreso que sea sustantivamente mejor que el Congreso que se disolvió. O sea, en términos de efectividad sigue siendo lo mismo. Es más, recuerden, quisieron reunirse para jurar y ahora hay 7 contagiados. Entonces, me parece que hay que mirar desde ahora las cosas con otros ojos. Y esa mirada con otros ojos va a ser parte de esa nueva economía. Vamos a ser más solidarios, por ejemplo. Vamos a ayudar más a otros. Vamos a cuidarnos más. Vamos a valorar más a nuestras familias. Cosas que son tan importantes y que se habían dejado de lado por un individualismo exagerado y extremo. Hay que empezar a valorar, pero parte de nosotros. Pues el punto de partida somos nosotros. Carlos, arrancamos con las dos últimas preguntas y Perfecto. Una es, si en Chile la tasa de interés es 0%, ¿por qué en el Perú no se puede aplicar esta medida? Podría ser 0%. Podría ser 0%. Ojo, pero cuidado, ¿ah? En Chile es 0 en términos reales. Si quieren lo aclaro. Hay 2 tasas de interés, la nominal, que no incluye a la inflación, y la real, que sí incluye a la inflación. Me explico. Cuando tú, olvídate del tema de ahora, cuando vas a un banco cualquiera y dices, ¿qué interés me da? 3%. Si tienen plazo fijo, si mantienen su plata guardada durante un año. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si durante ese año, que te pagan 3%, los precios subieron 5%? Lo que ha pasado realmente es que has perdido 2%. Lo realmente ocurrido es que como tú no moviste el dinero y los precios subieron más de lo que te pagaba el interés en el banco, has perdido dinero. En términos de poder de compra me refiero. Pero cuando dice que en Chile la tasa es 0, no es porque sea 0 la tasa que preguntas en los bancos. Es 0 la tasa luego de restar la tasa de 3.5%, que es la que van a cobrar, menos la inflación esperada, que es 3.5%. Esa tasa es 0. Así que por eso le agradezco mucho a quien haya hecho la pregunta, porque está bien hecha la pregunta, es buena pregunta. Y Carlos, vamos con la última pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca de la suspensión perfecta de labores? A ver, hay 2 puntos de vista para evaluar esta suspensión perfecta. El primer punto de vista es que es injusto para el trabajador, porque al trabajador le licencian por 90 días y durante esos días no percibe un sueldo. Ok, no percibe un sueldo, pero está con licencia. Esto es, el trabajo lo mantiene. Ok, ¿cuál es el otro argumento que te puede decir el empresario? Y ojo, acá aclaro una cosa, empresario es el gran minero, pero también empresario es el que tiene un establecimiento que vende frutas y verduras en un mercado, ¿eh? También es empresario. Lo que pasa es esto, lo que pasa es que si el empresario no vende, ¿de dónde sacaría dinero para poder pagarle a las personas? La alternativa es Reactiva Perú. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no estoy de acuerdo ni en desacuerdo. Lo que estoy diciendo es que si el empresario no tiene de dónde pagar porque no vende, es natural que no le pueda pagar a los trabajadores. Es casi elemental. ¿Ok? Entonces, ahí entra el programa Reactiva Perú. Entra Reactiva Perú porque va a reemplazar a esas ventas que el empresario no ha tenido con dinero fresco y líquido entregado desde el Banco Central, con garantía del MEF. Entonces, en principio uno puede estar de acuerdo porque dice, claro, si es que yo tengo una empresa que hace lapiceros y no vendo ningún lapicero, ¿cómo podría pagar a los trabajadores? O sea, a veces se tiene la idea que el empresario es el explotador, el rico, el gigante. No, el empresario también es el mediano, el que tiene una librería, el que tiene una fotocopiadora, el que tiene negocios pequeños, el que lava cortinas, una lavandería, es una empresa. Entonces, naturalmente, que hay que pensar que si no tienen ingresos no tienen cómo pagar. Entonces, hay varios escenarios ahí. La suspensión perfecta, que implica 90 días sin goce, pero te mantienes en el empleo. La otra opción es negociar con la empresa, como se ha hecho en todo el planeta. Muchas empresas que deciden, ok, te recortamos el sueldo a la mitad, por acuerdo mutuo, desde luego, por estos 2 meses o 1 mes, y luego lo que no se te pagó, se te reintegra digamos, en 6 meses, en los 6 pagos cuando la economía esté normal. Hay esquemas.
Lo que ocurre es que tenemos que pensar no solo como trabajadores, sino hay que pensar del otro lado también. Creo que es ideal, hay muchas personas con las cuales he conversado que trabajan de manera dependiente y también tienen un negocio, ¿ok? Y me dicen eso, ¿no? O sea, yo como trabajador dependiente quisiera que me paguen siempre, pero si la empresa no va bien voy a tener que reducirlo a la mitad. Y además no puedo pagarle a los trabajadores si es que tengo el negocio cerrado. Me quedo en librería, de la más simple, en cualquier esquina de Lima. Entonces, es difícil la respuesta, pero por eso insistía que la clave está en que el programa Reactiva Perú sea rápido y las empresas se acojan inmediatamente y los bancos actúen inmediatamente para que este tema salga del debate. Y Carlos, ya para terminar el programa, quería pedirte por favor si nos podrías dejar un mensaje final y también un mensaje de calma, quizá ante tanta incertidumbre económica y también personal incluso. Sí, claro que sí, gracias Pilar. El primer mensaje que quisiera dejar es que este es un problema temporal. Mucha gente lo está viendo como si fuera para siempre. No es para siempre. Las pandemias anteriores por las cuales el mundo ha pasado no han sido para siempre, ninguna. Esto va a pasar, se estima que ya el siguiente año la economía comienza a levantarse. En la última proyección que ha salido ayer de un organismo internacional es que Perú, como todo el planeta, estaría cayendo este año, Perú estaría cayendo 4% y el siguiente año tendría un crecimiento de 2.1%. O sea, la economía se va a comenzar a mover claramente, según nuestro organismo, desde el cuarto trimestre de este año. Entonces, primer mensaje, no es algo permanente. Segundo mensaje, tomar decisiones en contextos de desesperación normalmente son malas decisiones. De repente suenan bien en el cortísimo plazo, pero en el mediano y largo plazo no funcionan. Por ahí no hay que ir. Tercer mensaje, tenemos que ser más solidarios. Tenemos que ayudar a aquellas personas que limpian en la calle, llamarlas un ratito y darles un plato de comida, darles un poco de agua, ayudar a serenazgo, ayudar a muchas personas que se están fajando en la primera línea de batalla y que tienen ingresos sumamente bajos. Cuarto mensaje, la calma es fundamental para decidir bien. Es fundamental. Y vinculado con esto, recuerden que en cualquier inversión, si tienen fondos mutuos, dejemos los AFP, que si tienen fondos mutuos, que tienen cualquier otro tipo de producto financiero de un banco, no van a ganar ni van a perder a menos que saquen el dinero. No es recomendable hoy sacar el dinero. Simplemente yo tengo esperanza y la tengo de verdad. El programa que tiene el gobierno peruano es de los mejores hechos en todo el planeta. Y sí lo están escuchando bien, en todo el planeta. No nos desesperemos, la ayuda va a llegar. Yo sé que ustedes me dirán, pero mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, hay el bono, hay alternativas, pueden inscribirse en el padrón de independientes y van a recibir un apoyo. Es decir, hay formas. No exageremos. Hay mucha gente, y no voy a dar nombres porque no viene al caso, que quiere sacar la plata de su AFP para arreglar su casa, para pintar su casa. Ese no es el objetivo. Otra cosa, cuando uno mira supermercados o mira mercados, ve gente que compra televisores, lo he visto en la televisión, gente que compra cajas de cerveza. Ese no es el objetivo ni del bono, ni de lo que debemos hacer ahora. Ahora, necesidades básicas, alimentación, higiene. Eso es lo que tenemos que tener ahora. Yo soy optimista. Va a pasar y pronto estaremos analizando ya con más detalle qué pudo hacerse, qué no debió hacerse. Pero hoy día, alguien que critique, que lo acompañe en una sugerencia, por favor. Porque si nosotros estamos desconcertados, el MEF y el Banco Central están haciendo todo lo posible con la información que tienen. Y acá queda la última lección. Para tomar buenas decisiones requerimos información. El Perú no tiene una buena base de datos de información, en particular de los informales, por así decirlo. No hay un censo de informales. Entonces, si quiero ayudarlos, como dije hace un rato, ¿cómo sé quiénes son y a dónde están? Simplemente no sé. Entonces, esto tiene que dejar lecciones, pero va a pasar y la vida va a volver a su rumbo normal gradualmente. Son pruebas que nos pone la vida que tenemos que saber enfrentar como civilización y como seres humanos. Listo, Carlos. Muchas gracias por tu apoyo, por todos tus aportes y sobre todo por toda tu siempre tan buena colaboración con todos nosotros. No, al contrario, un gusto, Pilar, Fiorella, y a todo el equipo brillante que funciona en marketing y comunicaciones. Yo estoy llano a ayudar cada vez que me soliciten. Siempre estoy a sus órdenes porque creo que es la mejor forma
de ayudarnos todos con todos. Gracias y hasta cualquier momento. Listo, Carlos. A todos nuestros seguidores de Facebook los invitamos a que en breves momentos el video va a estar publicado en el fanpage de la Universidad del Pacífico. Hasta una próxima edición de Mesa UP. Muchas gracias.